Arrancamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor nuestro dinero. Hoy vamos a hablar de seguros para autos. Te vamos a contar cuáles son las compañías con los seguros más económicos para autos con una antigüedad en torno a los 5 años. Vamos también a repasar las mejores alternativas de inversión para el actual contexto económico y en el último bloque vamos a entrevistar al economista Daniel Marx para analizar lo que puede suceder con el conflicto con los fondos buitre que en los últimos días vienen redoblando su presión sobre el gobierno. Quédate con nosotros. Tras la siguiente pausa vamos a retornar con todos estos temas y a responder a todas tus inquietudes. Muy bien, ya estamos aquí con Santiago Chelala, también nos está acompañando, como siempre, Yamila Escala, y una vez más participa en una edición de Café Financiero Augusto Posleman, en esta ocasión para brindar algunas recomendaciones de inversión y para responder a algunas consultas que hemos recibido relacionadas con los mercados de capitales. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿cómo les va? Gracias por estar aquí una vez más. Y vamos rápidamente a arrancar con todo lo que tenemos para hoy. Y en los últimos días el Banco Central tomó algunas medidas para incentivar la colocación de depósitos en dólares en los bancos. Quienes lleven sus preciados dólares a las entidades locales podrán obtener unos puntos más de tasa de interés. Santiago amplía este tema. Esto tiene que ver con la búsqueda de dólares que está haciendo el gobierno de todas las formas posibles. Recordemos que los depósitos en dólares, o al menos parte de estos depósitos, sirven para incrementar las reservas internacionales del Banco Central una vez que quedan justamente depositados en los bancos. ¿Cuál es la medida que tomó la autoridad monetaria? Bueno, subir entre 3,7, son 2 puntos porcentuales, ahora va de 2% a 3,7% para depósitos en dólares a un mes, a 4,7%, casi 5% entonces para depósitos a plazo fijo en dólares a un año. Estamos hablando de una tasa de interés, una renta muy interesante que no se consigue prácticamente en cualquier activo en el mundo, ni siquiera para activos de riesgo. Acá estamos hablando supuestamente de activos sin riesgo, porque es un plazo fijo, a no ser que los bancos quiebren o haya algún tipo de cambio sistémico muy brusco. El plazo fijo es un activo, digamos, que uno tiene de un riesgo muy, pero muy bajo y está dando entonces a un año una tasa de interés de 5% en dólares. Esto, te decía, le tiene que ver con la estrategia del gobierno de reforzar las reservas internacionales que siguen bastante firmes en lo que va del año por arriba de los 31.000 millones de dólares, y todo esto tiene que ver con expectativas favorables de que el gobierno pueda surfear, digamos, lo que resta del año hasta que haya un cambio en la Casa Rosada, y que por supuesto también lleguen dólares frescos de China, de algunos organismos multilaterales, que se refinancien finalmente quizás con una nueva emisión los vencimientos de 2015 que suman 6.000 millones y que de esta forma no haya un salto cambiario muy brusco que afecte el tipo de cambio. Todo esto hace que haya un ambiente de expectativas más tranquilos y que el blue se haya mantenido también en torno a los 13,10, 13,12 a lo largo de la semana pasada. Sí, hay que destacar este último punto que mencionás. Justamente el gobierno tiene el objetivo central de mantener un dólar controlado a lo largo del 2015 y para ello necesita que las reservas se mantengan relativamente estables, ¿no? Si las reservas empiezan a caer, van a volver seguramente las tensiones cambiarias y se va a tornar más costoso mantener el dólar controlado, ¿no? Sí, fue muy importante la caída en los últimos meses del 2014 del precio del petróleo, porque esto significó un ahorro importante para la balanza comercial, es decir, que hacen falta menos dólares para importar energía, y esto también generó un alivio importante en lo que es el balance de pagos, las cuentas externas del país. Indudablemente. Bueno, vamos a cambiar de tema. Ahora vamos a hablar justamente, como adelanté en la apertura, de seguros para autos. Te vamos a contar cuáles son las compañías más económicas para asegurar vehículos con una antigüedad en torno a los 5 años. Información importante, ¿por qué? Porque en este caso usted ya tiene un auto, pero con esta información lo que puede hacer es comparar si le está conviniendo lo que está contratando en este momento, si hay algo mejor, más allá desde ya de cómo responden las compañías a los siniestros, de sus balances comerciales, como siempre decimos. Bueno, tenemos
como tercer punto el precio, importantísimo en un momento donde ha habido muchos aumentos y donde ahí es que se pueden haber visto algunos desbarajustes que es importante analizar. Como siempre, una investigación, llamamos a las compañías, les preguntamos si estos son los valores. ¿Para qué? Para un Gol, sí, de año 2010, como decía Alejandro, un auto de unos 5 años de antigüedad, 5 puertas a nafta con aire acondicionado valuado en 85.000 pesos. Entonces, arrancamos con lo que es responsabilidad civil, lo más básico, sí, la cobertura más escasa, pero que de todas maneras está dentro de la obligatoriedad de la ley. Estos son los valores. A ver, muy bien. La caja, 265 pesos por mes. Provincia Seguros, 268. SMG, 391. RSA al Comercio, 430. Un poquito más arriba y vamos a ver, verán cómo van variando bastante, ¿sí? Mercantil 465, la segunda 460-55, perdón, Rivadavia 481, Mapfre 490 y desde ya, según uno consulte, precios que están por arriba de estos valores. Atención, porque San Cristóbal y Sancor fueron consultadas y no ofrecen lo que es responsabilidad civil. Si nos vamos a un tercero completo que cubre robo total y parcial, 600, arranca Provincia Seguros, Sancor 750, La Caja 768, SMG 795 y ya en 800, RSA el Comercio. Mercantil también en 805, la segunda 812, Mapfre 817, San Cristóbal 824, Rivadavia 833. Información importantísima, muy relevante saber cómo está siendo asegurado su auto, qué le ofrece la compañía, cuánto sale y como siempre, averigüe en más de una, vaya, consulte y si no, nos pregunta. Muy bien, perfecto. Vamos a seguir ahora con otro tema. Vamos a comenzar a responder algunas consultas que nos han enviado relacionadas con el tema de las inversiones, con el manejo de nuestro dinero. Recibimos algunas consultas por Facebook y también a través de los números telefónicos que a lo largo del programa vamos pasando por debajo de la pantalla. Vamos a comenzar, Augusto, con la pregunta para que no se devalúen y, en lo posible, obtener algo de rendimiento. Mira, yo te diría, Alejandro, como lo hemos venido hablando... Decir a Fabián, ¿no? Sí, perdón, Fabián, tenés razón. Fabián, yo creo que sí, que digamos las alternativas para dolarizar y cuidar el valor de la moneda son los activos en dólares. Ahí el BODEN 15 claramente es una alternativa, digamos, de muy corto plazo, con muy poca volatilidad de precio, es decir, se cobra en octubre de este año. Entonces, ese es un activo que, si bien no va a tener una gran, digamos, suba de precios, su renta está hoy en el torno del 7 y el 8% en dólares, ¿no? ¿Lo ves como una inversión conveniente en un escenario en el cual uno espera que el dólar avance o evolucione por debajo de la inflación? Sí, ya, nosotros, digamos, en este análisis lo que yo priorizo es más allá de la inflación, priorizo el tipo de cambio, porque en el mediano plazo, digamos, el tipo de cambio empata o le gana, digamos, a la inflación. Eso Entonces, es indudable, yo prefiero salir de pesos y pasar a estar dolarizado y después, una vez que cobro estos dólares, veré dónde reinvierto. Pero ¿no es más conveniente por ahí un bono más largo, ¿no?, que el BODEN que vence ahora en octubre de este año? Estoy de acuerdo, ahí tenemos que empezar a ver el perfil de riesgo del inversor, porque la variación de precio de un bono más largo es superior al bono más corto. Entonces, partiendo de un plazo fijo, por ejemplo, que es un activo que prácticamente no tiene volatilidad de precio, el activo siguiente con poca volatilidad debiera ser un bono del estilo del BODEN 15. Después, con más riesgo, activos de más largo plazo. Y ahora démosle un nombre de algún bono a alguien que nos está escuchando. Yo te diría, el activo que sigue en plazo es el Bonar 10, es un bono que vence en el 2017, también en dólares de Estado Nacional, que hoy está rindiendo aproximadamente 8%. Un poco más largo es el Bonar 24, que vence en el 2024, y de ahí hay un par de alternativas. ¿Y te parecen recomendables todas estas opciones? Nosotros estamos recomendando en este momento actividades de más largo plazo, porque creemos que esta situación de mejora de los precios, de baja de los rendimientos, se va a mantener en el tiempo e incluso se va a mejorar luego del cambio político, con lo cual a mayor plazo, mayor rentabilidad, y a más largo plazo, en definitiva. Por eso, ¿y cuál de todos estos que mencionaste es el que más te gusta a vos? Discount, que no lo hablamos, pero digamos es el último de la lista en plazo, es el Discount, es un bono del descuento argentino. ¿Cuál es el vencimiento del discount? 2033. Pero recordemos que los bonos tienen todos liquidez inmediata, en 48 horas, 24 horas se pueden liquidar y hacerse de los pesos rápidamente, o de los dólares. Bueno, hiciste varias recomendaciones respondiendo a una única pregunta. Tenemos una segunda pregunta de la cual parte ya acabas de responder. Es la pregunta de Carlos, que evidentemente, bueno, vio el programa en estas últimas semanas y quiere saber cómo se consiguen o se compran los BODEN 2015 y preguntaba también si sigue siendo una buena opción para invertir en ellos. Como acaba de decir,
es una buena opción. Y ahora expliquémosle lo otro que nos pregunta. Sí, claro, para comprar un bono en realidad se puede hacer básicamente de dos maneras, o en un banco, los bancos tienen cuentas de inversión, estos bonos se compran no a través de una cuenta corriente común, sino a través de cuentas de inversión, lo que llaman cuentas comitentes, y eso se puede hacer en un banco o en una sociedad de bolsa. En cualquiera de las dos entidades financieras uno abre una cuenta de inversión, transfiere los pesos y eso se compra en el día, es muy sencillo, es una orden vía telefónica o con un mail. Muy bien, bueno, clarísimo, Augusto, nos vamos así, cerramos este bloque, quédate con nosotros, en instantes estamos nuevamente aquí. Bueno, ya está con nosotros Gisela Riccardi para responder las consultas que siempre hacemos en este espacio dedicado a todos ustedes. Hoy preguntas dedicadas a los temas del consumidor. ¿Qué tal, Gisela? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gracias. Bueno, en instante estoy con vos. Ahora vamos a responder una consulta sobre la situación de una entidad bancaria, la consulta de Claudio sobre el estado del Banco Meridian. Para Claudio, entonces, un banco especializado en cambios también y en pequeños y medianas empresas. Vemos sus números en pantalla, tiene un patrimonio de 60 millones de pesos, depósitos por 309 millones y resultados positivos de 21 millones de pesos según información del Banco Central. Buenos indicadores de solvencia y también de liquidez, cara sonriente para Banco Meridian. Bueno, Gisela, comenzamos con la pregunta de Fernando, que le ofrecieron una tarjeta de crédito Visa de un banco informándole que si no realizaba consumos no le generaba gastos, ¿no? Una promesa habitual de las entidades. Sin embargo, hace unos días le llegó una intimación por una deuda generada por la tarjeta, a pesar de que, aclara, ¿no?, nunca realizó consumos con ella. Quiere saber, Fernando, qué tiene que hacer para resolver este tema y dar de baja el plástico. Bueno, en este caso estamos frente a una publicidad engañosa, a un incumplimiento del contrato y una falta de información. En realidad no está mal que la tarjeta cobre un cargo por el hecho de tener la tarjeta. Claro. Lo que está mal es la falta de información del usuario. Lo que nosotros recomendamos es primero dar de baja la tarjeta por cualquier medio previsto por la ley, que puede ser personalmente, por mail o por teléfono, cualquier forma. Y, por otro lado, plantear la cuestión en defensa del consumidor, alegando la abusividad de la cláusula. ¿Puede ir a cualquier oficina de defensa del consumidor que está más cerca de su casa? Sí, porque la autoridad de aplicación es la que se dedica justamente a controlar que las cláusulas contractuales no sean abusivas. Muy bien, perfecto. Bueno, muy claro. Vamos a ir ahora a la consulta de Karina, que hace menos de 2 años compró un colchón con una garantía de 5 años. Resulta que ahora tuvo un problema y cuando se comunicó con la empresa para que se lo cambien, se enteró que la garantía cubre un 100% del valor en el primer año y a partir de ahí va bajando y que por lo tanto tiene que pagar más de 3.000 pesos ahora justamente para resolver este tema. Se volvió a fijar en el certificado de la misma, ¿no?, de la garantía, y esto figura en letra chica, ¿no?, esta información que le dieron a la empresa. Nos pregunta si es correcto el proceder de la compañía, si se puede, ¿no?, manejar de esta manera. Sí, la realidad es que no es correcto, se trata de otra cláusula abusiva. El contrato de seguros es un contrato conexo a este contrato principal, que sería la adquisición del colchón. Acá también estamos frente a un caso de falta de información y se está desvirtuando la finalidad de este contrato de seguro de garantía extendida, que es justamente la cobertura total del bien asegurado. La depreciación progresiva no estaría contemplando la virtualidad del contrato, en realidad. Además de que está ahí en letra chica, ¿no? La letra chica se supone, digamos, que... Sí, pero es una cláusula abusiva. O sea, hay que tener en cuenta que el consumidor, por más que acepte y firme este tipo de cláusulas, no está obligado a cumplirlas, porque desvirtúan la finalidad del contrato. Nuevamente puede ir a defensa del consumidor. Exactamente, ¿no? Es la autoridad de aplicación la que debe controlar este tipo de cláusulas, aun cuando la póliza hubiera sido aprobada por la Superintendencia de Seguros. Muy bien, bueno, clarísimo. Muchas gracias, Bueno, no, de Gisela. nada, a ustedes. Bueno, vamos rápidamente a responder ahora una última consulta sobre la situación de una compañía de seguros. Para Mariana, que nos consultó sobre la situación de La Segunda, esta empresa presenta un activo de 4.444 millones de pesos, pasivo 2.973 millones, patrimonio 1.470 millones de pesos, resultado positivo 147 millones, prima 685 millones de pesos e informa 4.784 juicios con indicadores que se condicen con los del promedio del mercado. Es que le otorgamos la luz verde de nuestro semáforo. Y recuerden, a ver acá, @Café Financiero en Twitter, en Facebook también nos encuentran como Café Financiero, nos escriben, les respondemos. Muy bien, nos vamos a un corte, quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar entrevistando al economista Daniel Marx. Ya estamos aquí con la presencia de Daniel Marx para analizar lo que puede suceder en el conflicto con los fondos buitre, que
en los últimos días vienen intentando incrementar la presión sobre el gobierno para ver si pueden imponer o lograr que avancen las negociaciones. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo andás? Muy bien. ¿Cómo Gracias estás vos? por venir. Un gusto, sí. Bueno, como decía recién, ¿no? En los últimos días los fondos buitres han apelado a distintas herramientas. Por ejemplo, bueno, han publicado un informe, ¿no? Sobre el enriquecimiento de los funcionarios del gobierno en estos últimos años. También han blandido, ¿no? La amenaza a una aceleración del pago de la deuda reestructurada. ¿Crees, digamos, que estos recursos a los que vienen apelando los fondos van a tener algún efecto sobre esta posición que mantiene el gobierno, ¿no? De aparentemente no negociar, no cambiar la oferta, ¿no? Sí, yo creo que hay tres cosas que son separables que ocurrieron esta semana. Una es, sí, estos fondos empezaron a mostrar declaraciones juradas y decir, bueno, el incremento patrimonial. La verdad que estas declaraciones juradas ya se conocían, ya eran de acceso público, pero bueno, es una manera de mantener la presión, amenazas, jugar con el tema de las personas y la República a la vez. Disculpa, una pregunta así en el medio de esto que estás diciendo. ¿Vos creés que los fondos tenían la expectativa, los fondos buitres, ¿no?, de que con la caída de la cláusula Rufo el gobierno comenzara las negociaciones? Creo que no lo descartaban, digamos, pero también están preparados para seguir, digamos. Yo por eso decía, ellos mantenían la presión. Seguir significa esperar unos meses más desde su punto de vista, decir, bueno, en algún momento puede ser con otro gobierno, haya que acceder a los mercados. Y hay un diferencial de tasas importante entre tener esto resuelto y no tenerlo resuelto. Entonces, digamos, suponen que en algún momento quien esté a cargo va a ir y lo va a tratar de resolver. Creo que lo que vienen haciendo estos últimos días da la impresión de que les gustaría imponerle a este gobierno cierta presión como para que este gobierno sea el que negocie, ¿no? Y no tener que esperar hasta el próximo. Sí, eso es un tema interesante porque, digamos, obviamente ellos preferirían que cobrar lo antes posible y lo más posible. Están perdiendo digamos. dinero, ¿no? En la medida en la que no cobran, están perdiendo dinero. Sí, bueno, pero si ellos calculan que siguen devengando a tasas de interés muy altas y tienen que esperar pocos meses y después van a cobrar, eso también lo pueden aguantar y por ahí hasta lo ven como un negocio, entre comillas. Entonces, juegan con las dos cosas. Cuando se renegocie la deuda, quien la renegocie no va a aceptar las tasas por ahí punitorias que los fondos van a querer aplicar, ¿no?, a esa deuda. El problema ahí es complejo porque ya hay fallos. Entonces, probablemente los litigantes se agarren de los fallos y el otro diga, bueno, sí, está bien, son fallos, pero esta tasa es exorbitante, Argentina la podría haber objetado, porque normalmente estas tasas no son las que corresponden a este tipo de situaciones, pero el otro bien puede contestar, mire, sí, Argentina no la objetó, pasó y está el fallo, pero es interesante a ver sobre quién cae esta situación en definitiva, quién la va a tener que enfrentar y además a quién le va a echar o no la culpa, digamos. Parte de la política. Decía Daniel recién que si el gobierno acuerda, por ahí hay una baja de tasas importante y con eso un ahorro de financiamiento importante. Pero la Ciudad de Buenos Aires la semana pasada colocó por debajo de 9. ¿Cuánto menos que eso puede bajar la tasa? 6, 7 puntos. Incluso cuando estuvo toda la deuda performing, digamos, toda la deuda ok, pagándose, la Argentina nunca pagó mucho menos de 6, 7 puntos de tasa de interés. Pero en ese momento la tasa internacional estaba en otros niveles, digamos, 5, 6 y tuvimos más altas también. O sea, hoy habría que compararlo con países como Brasil, que no está andando muy bien, pero es un país... ¿Y cuánto paga Brasil por ejemplo? Y Brasil depende del plazo, pero son diferencias de más o menos 6 puntos, 5 puntos por año. Es mucho. Eso, exactamente. Entonces, pero porque la tasa de interés para Estados Unidos, para otros países, está entre el 0 y el 2% anual. Claro, estamos en una... Sumémosle, para Brasil, otros 2 puntos y medio, por eso es 4,5 contra 10. ¿Y pensás que esto que pasó en Inglaterra, con esta presión que hizo Soros para cobrar sus bonos, puede ser un antecedente importante que ayude a algún tipo de cambio jurídico o es simplemente una cuestión satelital que no tiene nada que ver con la raíz del problema? No, es una cuestión de las que ya hemos visto.
hay una serie de fallos que después se hacen muy difíciles de ejecutar. Por ejemplo, digamos, hay bonistas, holdouts, que tuvieron fallos a favor, pero no pudieron cobrar porque no era ejecutable dada la situación de un soberano, etc. En este último fallo también es un fallo a favor de Argentina, si uno quiere de alguna manera, o de los bonistas estos, de los que tienen títulos con euros, pero el mismo juez dice ahí, por lo menos de una lectura rápida hoy, que no pretende cruzar la jurisdicción del juez de Estados Unidos, que ordenó el no pago. Entonces dice, sí, usted tiene favor, pero hasta acá estamos, ¿no? O sea que no queda claro todavía cuál va a ser el efecto de este fallo. Exactamente, sí. Pero bueno, yendo, digamos, volviendo al tema de fondo, ¿cuál es tu corazonada en relación a lo que va a suceder con la negociación? ¿Crees ya definitivamente que este gobierno no va a negociar, no va a cambiar la oferta que ha realizado a los fondos buitre, o ves alguna posibilidad de que eso suceda? Yo creo que el plan de gobierno es patearlo esto, en definitiva, porque es no cambiar la oferta que puso. Creo que en algún momento esto se va a arreglar porque Argentina es parte de una comunidad internacional que tiene sus reglas y Argentina, como otros países, tarde o temprano va siguiendo con esas reglas. ¿Pero cree que el gobierno, digamos, no haya un arreglo por una cuestión, una decisión meramente política, o porque cree realmente, digamos, que extendiendo estas negociaciones en algún momento se va a llegar a un arreglo favorable para la Argentina? Yo creo que el gobierno actúa con su propio horizonte temporal. Entonces, dice, si tuviese un horizonte de acá a 10 años, quizás esté actuando distinto, porque dice, bueno, en algún momento tendría que salir a financiarme, por ejemplo. Pero como dentro de su horizonte temporal no ve una gran ventaja en arreglar, de acuerdo por lo menos a sus objetivos políticos, bueno, no tiene por qué tomar esa decisión de arreglar. ¿La ecuación política ve que lo favorece esta situación? Pienso que sí, que de acuerdo a su propia lectura, salvo que las cosas cambien y que diga, bueno, esto es algo necesario para mejorar en esos otros términos. Ahora, los bonistas que supuestamente podían cobrar en Buenos Aires a través del fideicomiso del Banco Nación tampoco lo están pudiendo hacer. Es decir, que en ese sentido el default selectivo, default técnico, como prefieran llamarlo, o no default sobre el gobierno, se está expandiendo un poco. ¿Eso se puede resolver o no hay manera de resolverlo a través del Banco Nación? No, se ha venido expandiendo. Yo creo que, bueno, con el correr del tiempo va a haber más dinero en default. Esto además es un poco funcional, entre comillas, a mantener un nivel de reservas, porque ese dinero que no se está pagando queda contabilizado en las reservas del Banco Central. Y eso es un efecto colateral que por ahí puede apreciar el gobierno de corto plazo. Alguien puede decir, bueno, pero estas reservas no corresponden, etcétera, pero de vuelta está el tema de hasta dónde me importa en el tiempo y dónde no me importa tanto, será problema de otro. ¿Ves la posibilidad de que el escenario en estos meses que quedan de gestión pueda enturbiarse, pueda enrarecerse y el gobierno tenga la necesidad de llegar a un arreglo, o descartás esa posibilidad? En realidad acá lo que vino al rescate ha sido, desde el punto de vista de las reservas, es China, exactamente. Y eso como que le dio un aire adicional. Es temporal, no soluciona los problemas de fondo. Con China se llega hasta el final del mandato, en tu opinión. Y podría ser, pero los temas de fondo se van complicando. Concretamente, el comercio exterior argentino está bajo presión. Los precios de los productos exportables de Argentina se han caído y esa caída de ingresos es superior al ahorro, entre comillas, por caída de precio del petróleo. Tenemos problemas en cuanto al ingreso de fondos, de capitales, y tenemos una presión sobre las reservas y tenemos atrasos sobre pagos comerciales también. Entonces es una situación que, bueno, son paliativos que compran tiempo, pero China con el rescate, aún así tenemos estas situaciones irregulares. Bueno, Daniel, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos entonces con las opiniones de Daniel Marx sobre el conflicto
con los fondos buitre, la política del gobierno frente a este tema y las consecuencias que tiene la extensión de estas negociaciones. Nos reencontramos el próximo domingo a las 19:30 aquí en Metro.